Hola chiquitos, ¿cómo están el día de hoy? Volvemos a otro capítulo de mi podcast, prometo quedarme. Hoy tocando uno de los temas que he tocado de vez en cuando, pero no a tanta profundidad. Y hoy queremos hablar de todo lo que sucede detrás de un emprendimiento. Para los que me conocen o para los que no, yo tenía una cervecería, yo monté un emprendimiento que era una cervecería artesanal en el 2023. Sí, un 30 de septiembre del 2023 abro mi propia cervecería en la calle 45, aquí en Bogotá. Con un montón de expectativas porque quería realmente que esta cervecería no fuera solamente un sitio, sino que se volviera una franquicia, tuviéramos muchísimas cervecerías artesanales a raíz de Bogotá, como alguna que otra marca que ustedes conocerán. Y monto este negocio con muy poco presupuesto, pero con la ilusión de crecer. Conforme fue pasando los meses, conforme todo empezó a salir muy mal, después todo muy bien, me volví viral y a la final resulté cerrando en octubre del 2024. Pero ¿qué hubo detrás de todo esto? Oigan, hubo un montón de cosas y hoy queremos hablarlo en este capítulo porque si tú eres nuevo emprendiendo, probablemente estas cosas te van a servir de saber que no todo es perfecto, porque creo que uno se lanza siempre al emprendimiento desde la expectativa de que todo es perfecto, que nada va a cambiar, que todo va a salir muy bien, desde las frustraciones y también desde las cosas que salieron totalmente bien, y contarles un poco qué se sintió tener un emprendimiento y qué aprendí de ello para más adelante, si lo vuelvo a hacer, pues saber hacerlo mejor. En el 2023 creo este emprendimiento. ¿Por qué lo hago? Porque bueno, yo ya llevaba 6 años en redes sociales, ya hablaba de cerveza hace un tiempo, era influenciadora cervecera y pues uno quiere también materializar ciertas cosas, que el público también pueda entender ese tipo de cosas que tú estás ofreciendo a través de las redes sociales, y yo sentía que abrir una cervecería era parte de eso. Yo ya hacía parte del mundo, ya conocía un montón de cosas y pues realmente estaba explorando mi personalidad, mis gustos, pero me pareció que era un mundo al que uno podía acceder fácilmente, al que de pronto había un mercado bastante grande y claramente haciendo un plan de mercadeo todo me salía totalmente perfecto, porque el sitio era, el lugar era, la clientela era asombroso como todo salía planeado perfectamente, y lo que no salía tan bien en el plan de negocio se podía solucionar perfecto. Así que nada, empezó la búsqueda de locales, porque qué frustración encontrar un local. Principalmente este local quería abrirse en la Candelaria, pero, o sea, en la Candelaria tipo centro, pero digamos que en muchos locales de la Candelaria no nos permitían la venta de licor y eran muy pocos los locales que estaban disponibles, porque claro, al ser un lugar turístico pues no era como que hubiera un montón de locales. Sigo buscando y empiezo a entender que la calle 45 también era un eje cervecero artesanal, así que dije, ¿por qué no? Creo que la gran mayoría de gente que va allá también va con la expectativa de conocer cervecerías artesanales, así que me lanzo al ruedo. Encuentro unos inversionistas y pues cada uno pone partes iguales, se crea el convenio y se les dice a ellos que se les da utilidad y después de una fecha se van a volver socios. ¿Por qué? Porque en ese momento yo le consulté a una abogada y al ser algo muy chiquitico, era un local muy pequeñito, nosotros no teníamos muchos ingresos. De hecho nosotros abrimos la cervecería con 30 millones de pesos, digamos que fijos, ya después que cada uno puso un adicional, pero digamos que fueron 30 millones de pesos, no era como un capital muy grande. Decidimos hacerlo a nombre natural, a mi nombre. ¿Por qué? Porque eso también nos iba a permitir pues también evitar muchos impuestos que a la larga, cuando uno es chiquitito, pues como que no puede pagar. Claramente ya cuando uno está creciendo, cuando uno tiene la posibilidad de pagarlo, pues está perfecto hacerlo en sociedad o ya hacerlo como empresa, pero yo en ese momento dije, listo, perfecto, nombre natural. Conseguimos el local.
Yo con emoción, ustedes no saben la emoción que yo tenía de estar en ese local. Se me hacía un poco extraño que era uno de los pocos locales que estaba desocupado en la calle 45, pero nada, uno de verdad siempre abre las cosas con emoción, con una expectativa muy grande y aunque teníamos muy poco dinero, quería hacer que todo funcionara. ¿Qué hicimos con ese poco dinero? ¿Por qué les digo poco dinero? Porque a la final poder colocar un local en blanco y colocarle todas las características que tú quieres, pues también implica dinero. Pero decidí hacerlo con poco dinero porque queríamos que la deuda no fuera tan grande y pues tuve muchas manos amigas, o sea, de verdad tuve a mis mejores amigas pintando todo el tiempo, tuve a un compañero del trabajo ayudándome con todo lo eléctrico, tuve el proveedor del proveedor que resultó dándome las cosas mucho más económicas porque oigan, yo siempre he dicho que aprenda a hacer mundo, yo sé que se le complica a muchas personas ser sociable, pero si usted tiene la capacidad de ser sociable, hágalo. Porque de ahí me salieron muy manos amigas a partir de ser sociable. Entonces Pepito conocía a un instalador de luces, Pepito conocía a quien hacía grafitis y así sucesivamente hasta que pudimos completar la cervecería. La cervecería para mí era una de las cosas más bonitas, claramente faltaba muchas cosas en expectativa, queríamos colocarle un montón de vainas, pero para ese entonces sentía que tenía ese toque que yo esperaba de mi cervecería y que a lo largo habíamos construido a partir de tantos años. Decidí colocarle Ivonne La Crespa porque yo ya llevaba 6 años pues con la marca Ivonne La Crespa. Ivonne La Crespa es una marca registrada y así que dije pues ¿por qué no? O sea, le colocamos cervecería Ivonne La Crespa y le colocamos el logo. Abrimos un 30 de septiembre con toda la ilusión del mundo. Ese día se llenó un montón, todos los seguidores fueron, todos los familiares fueron, todos los amigos fueron y al mismo tiempo como yo era muy social, pues también fue uno que otro. Fueron momentos realmente bastante chéveres y empezó como todo un camino de emprendimiento. Ahí nos pasamos ya después de más o menos 5 meses, todo empezó a ser diferente. Todo empezaron a bajar, las ventas empezaron a bajar porque los primeros meses, claro, iban muchos conocidos que iban a ir a conocer mi sitio, pero conforme iba pasando el tiempo, pues ya tocaba crear una clientela nueva. Como en marzo, más o menos abril del siguiente año, o sea, del 2024, realizo un video donde estaba llorando acerca de la frustración de tener un negocio, porque básicamente, miren, créanme que yo ya llevaba a un punto donde no estaba como logrando toda la expectativa de los pagos de la cervecería. Al otro día me vuelvo viral, resulta yendo un montón de gente hermosa. Yo a ustedes no les voy a decir que no, hubo gente que me quería muchísimo, gente que venía de otros países, gente que trató de levantar un negocio. Aparecimos en noticieros, en diferentes podcasts, en diferentes cosas. También hubo mucha gente que se quiso aprovechar de lo mismo, pero hubo gente muy buena. O sea, literalmente el 90% de las personas fueron muy buenas, pero desafortunadamente conforme pasaron el tiempo no pude retener a las personas porque más de uno vivía o muy lejos o por otro lado, digamos que tener o acercarse al mundo de la cerveza artesanal no era una prioridad para ellos, porque seamos honestos, para que tú salgas a tomar una cerveza artesanal considerablemente gastas bastante dinero, ¿sí? Hacerlo constantemente no es algo que uno haga constante, o sea, yo tampoco lo hago. Y segundo, pues ya era gente bastante grande que también tenía sus compromisos, ya sea ser esposo, esposa, mamá, trabajo, y por otro lado eran personas que vivían totalmente lejos de la cervecería. Entonces también iba a ser un costo muy adicional porque no solamente estabas gastando en lo que consumías en mi sitio, sino que también tenías que consumir en los carros que, oigan, a las 3 de la mañana hay sitios donde uno es imposible ir porque el carro es totalmente costoso. Nada, empiezan a bajar las ventas y en un punto digo, voy a volverlo cafetería. Pero entre una y otra frustración no resultó teniendo ni siquiera ingresos para volverlo una cafetería, o sea, como café bar.
y decido un 30 de octubre cerrar la cervecería. Mando el comunicado el 30 de septiembre a todas las redes sociales a decir ya no puedo más. Y menos mal, porque como ustedes conocerán o no, les invito para que escuchen los otros podcasts. Después de eso tuve un suceso de salud que menos mal pude identificar a tiempo y que por eso estoy aquí. Ahora te quiero contar las cosas que tuve que luchar, que tuve que sacrificar y que tuve que hacer para la cervecería. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que muchas veces optamos por realizar o por ver contenido donde estamos diciendo totalmente lo que todo salió bien. Es como si un día me levantara, creé un emprendimiento y todo salió maravilloso. Y sucede que hay muchas cosas que también uno tiene que sufrir con las uñas, que uno tiene que resistir un montón, y eso no quiere decir que tu emprendimiento no vaya a salir bien al fin y al cabo o que haya muchas cosas lindas, pero detrás también de eso existe un montón de sacrificios, un montón de cosas que tendrás que hacer, y sobre todo, y algo que quiero que te aprendas y que escucho un montón, y es tener que aprender a vivir con la frustración. Tomar decisiones a partir de la frustración y seguir adelante aunque la frustración esté ahí. Como les contaba, yo abrí la cervecería con muy poco dinero. Así que digamos que la cervecería por mucho tiempo no pudo, digamos, que sostener un salario fijo. Yo sé que en el plan de negocios uno tiene que decirse, tiene que ir un salario fijo porque tienes que pagarle a alguien que atienda al sitio. Sin embargo, lo que yo traté de hacer para ese entonces, para ver si la cervecería podía surgir, fue básicamente sostener un trabajo al principio mientras tenía la cervecería. Entonces, mientras que tenía este trabajo, trabajaba de 9 a 5 porque era un horario un poco más flexible, hacía lo que tenía que hacer, era comercial, así que entonces salía, visitaba clientes, iba y hacía capacitaciones, y eso hacía que fuera un trabajo que no fuera solamente estar allí, sino que estaba desplazándome de lado a lado. Y una vez terminaba mi jornada laboral, abría la cervecería y estaba allí de martes a jueves hasta las 11 de la noche y los viernes y sábados hasta la madrugada. ¿Por qué decidí estar los martes, de martes a jueves, digamos que hasta las 11? Porque hasta las 11 me pasaba el bus o el zip que me llevaba hasta mi casa. La cervecería quedaba en la 45 con Caracas más o menos y yo vivía en el Tintal. Entonces, un taxi costaba de 35 a 45 mil pesos en la madrugada, así que prefería básicamente irme antes. Cogía de la 45 hasta el Transmilenio, o sea, iba hasta el Transmilenio, iba hasta la 63 y en la 63 pasaba un bus que me dejaba al frente de mi casa. Esa era mi rutina entre semana. Los viernes y sábados, básicamente, como yo no podía cancelar un taxi, lo que hacía era literalmente dormir en la poltrona de la cervecería. Este era el sofá que estaba en la cervecería, así que una vez terminaba la jornada laboral, cerraba la reja por dentro, cerraba con llave y básicamente me acostaba a dormir hasta el otro día. Al otro día me levantaba tipo 8 de la mañana, volvía a mi casa en el Tintal, comía, dormía otro ratico, me alistaba y volvía tipo 3 de la tarde a la cervecería a hacer aseo. Y así duré más o menos unos 6 meses, hasta que básicamente el cuerpo empezó a decirme, estoy cansada, no sé qué hacer, y eso que podía descansar digamos que los domingos y lunes, pero tengamos en cuenta que el mercado y el trajín de la persona que está en la vida nocturna, se lo juro que desgasta muchísimo, porque así tú te levantes a la 1 de la tarde, no es lo mismo, no descansas igual. Así que básicamente ya después de 6 meses dije, la cervecería tendría que sostener un salario mínimo y yo decido renunciar a mi trabajo y yo pagarme un salario mínimo. En este caso ya tendría que estar 24/7. Algo que uno tiene con los emprendimientos, y tengamos en cuenta que yo tenía inversionistas y no socios, es que yo tenía que hacer todo 24/7. No solamente atendía, sino que tenía que manejar mis redes sociales como influenciadora que ya era,
tenía que abrir mis redes sociales y digamos que estar publicando cosas de la cervecería, manejando proveedores, limpiando, haciendo aseo y demás, porque a veces uno no tiene la capacidad de contratar a más personas que le ayuden. Yo para ese entonces contraté a mi amiga, a mi mejor amiga, los viernes y sábados en la madrugada, porque yo no tenía conocimiento de estar sola en un sector nocturno, en un bar, atendiendo en un bar a esa hora. Yo necesitaba más que me ayudara en manos porque no se llenaba constantemente, era más como también una protección de estamos las dos. E irónicamente a ella tampoco le servía mucho el salario que le pagaba, así que las dos nos quedábamos a dormir en el sofá mientras que era de mañana y después nos íbamos cada una a su casa. Después empezó como todo este trajín de estar tomando decisiones para que funcionara la cervecería. Miren, uno por lo general no se queda quieto, no es como que si algo no me está funcionando me quedo ahí. Pero también al ser un emprendimiento de uno también suele tomar decisiones muy rápidamente y constantemente cambiar todo. ¿Por qué? Porque a veces cuando escoges un plan, escoges un producto, escoges algo y ves que no te funciona los 2 días, ya quieres volver a hacer otra idea y no dejas que ni siquiera la idea medio fluya, medio se estandarice, sino que automáticamente empiezas a cambiar con un afán de a veces conseguir dinero, de conseguir digamos que servicios, clientes, y eso hace que a veces tomes malas decisiones. Yo empecé a tomar decisiones así. Cada vez que pasaba algo, cada vez que un producto no me funcionaba, tenía que empezar a tomar decisiones de arriba para abajo, entender si no llegaba un producto, entender si no te alcanzaba para pagar un proveedor, entender si se iba la luz que pasaba, entender que si la persona que te colaboraba no llegaba y preciso ese día se llenaba, si tú contabas con las ventas de ese día, pero hubo manifestaciones, porque claro, cuando uno ya empieza a estar en su negocio, empieza a entender qué se vende y qué no se vende, qué día es malo, qué día sí está bueno, entonces uno ya empieza a confiarse como de los días buenos. Y empiezas constantemente a tener que literalmente tomar decisiones conforme vas aprendiendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo creo que uno puede estudiar cómo administrar un negocio, pero otra cosa es estar allá, tomar decisiones, pensar más con cabeza fría, porque uno cuando está emprendiendo no suele pensar con cabeza fría, todo el tiempo estás como pensando si realmente, no sé, si te dio, si no te dio, si te fuiste, si no te fuiste. No sé, uno no está pensando con cabeza fría, tienes que aprender a solucionar conforme van pasando las cosas. A mí también una vez se me dañó la reja, no se abría, yo ese día tenía cata con gente que iba a pagar, y son cosas que uno empieza a decir, tengo que aprender a vivir con la frustración. Por eso yo les decía como la frustración hace parte de uno y a la final uno tiene que empezar a solucionar, como listo, estoy frustrada porque se cerró la reja, ¿cómo hago para abrir? Estoy frustrada porque hubo manifestaciones y no pude solucionar, tuve que hacer esto. Y constantemente empiezas a hacer eso. Miren, yo literalmente había días donde yo no comía a tiempo, donde yo no dormía, había días donde a la final de tanto trajín que tenía entre un trabajo y el otro, a veces pasaba en ceros la comida. Tuve que aprender literalmente a vivir también con un mundo nocturno y pasa muchísimo con las personas de la calle que se vuelven agresivas, que entran a los sitios a pedir cosas, y realmente yo algo que tenía muy claro es que hay que de alguna manera darle un espacio seguro a los clientes, pero entonces eso también me llevó a que tuviera fortaleza. Me tocó comprar un gas pimienta para poder como protegerme en las noches. Una vez cuando estábamos durmiendo en la cervecería, literalmente nos trataron de abrir la reja por fuera. Saben, son cosas que uno a la final, que uno no está tan acostumbrado a hacer, pero sucede que
como es tu sueño y es tu proyecto, tratas de sacar todo esto adelante. Una vez me pasó algo muy asqueroso y es que yo llegué a la cervecería y literalmente habían hecho del cuerpo debajo de uno de los candados de las rejas y literalmente me tocó cogerme una bolsa, abrir el candado, era necesidades humanas literal, y tener que limpiar todo ese olor, yo nunca había tenido que hacer estas cosas. Ese día tuve muchas ganas de vomitar muchísimo, aguanté muchas migrañas por el mismo dolor de cabeza. El cuerpo cuando yo empecé a dejar de alimentarme bien, de hacer ejercicio, de dormir un montón, porque uno lamentablemente no entiende que también emprender requiere, así sea 2 horas de descanso. Empecé a enfermarme mucho. Me daba infecciones que nunca me habían dado, me daban dolores de cabeza, me daba fiebre, migrañas que no pasaban absolutamente con nada, porque uno como emprendedor no suele respetarse tampoco ni siquiera sus espacios para dormir, para comer, para almorzar. Si hoy tengo que almorzar a la 1, mañana almuerzo a las 5 de la tarde y no pasa nada. Yo en este proceso tuve que buscar ayuda psicológica y mi psicóloga me decía, no, o sea, tienes que también respetar tu hora de almuerzo, sabes, como que hay cosas que tienes que respetar. Yo no iba al baño, todo muy mal, o sea, todo muy mal, porque literalmente empecé a priorizar un montón a mi negocio y empecé a dejar de lado todo. Yo no iba a reuniones familiares. En 24 de diciembre atendí la cervecería hasta las 7 de la noche, cansadísima, venirme como a la parranda de Navidad. Ya la gente había estado parrandeando hace muchísimo. No fui a cumpleaños, a bautizos, primeras comuniones. Saben, como que no fui a muchos sitios porque quería estar ahí, porque a veces uno también comete el error de que cuando uno es emprendedor todo el tiempo quiere tener el control de todo. Yo no confío en la gente, yo quiero estar ahí 24/7, yo voy a estar haciendo 24/7. Oigan, y mucha gente a uno le va a fallar, muchísimo. Pero una vez un cliente me dijo algo que sí es muy honesto y dijo, si tú no confías en la gente que contratas, quiere decir que tú no confías en ti misma, porque tú seleccionaste esa hoja de vida, tú hiciste esa entrevista y tú inclusive capacitaste a esa persona. Entonces yo llegué a un punto donde quería tener el control de todo, que yo no me dejaba ni siquiera ayudar 2 minutos porque yo necesitaba estar ahí y yo creía que la única persona que podía hacerlo era yo. Sin importar el sacrificio que tuviera que hacer, sin importar si ya mi cuerpo me estaba diciendo basta, ya no aguanto estas cosas. Cuando me volví viral, miren, como les decía, el 90% de las personas fueron muy lindas, pero el 10% también fueron otro video, ¿no? Como de, si te estoy apoyando, puedo hacer lo que quiera contigo y mi cervecería. Mis meseras literalmente tuvieron que pasar por situaciones muy pesadas, donde básicamente tuvieron que aguantarse que los hombres se sobrepasaran con ellas. Yo también tuve que aguantarme amenazas frente a mi vida, ¿no? Como diciéndome, usted tiene que acordarse quién soy yo porque algo le va a pasar, y era algo muy frustrante para mí porque inclusive me alzaban la mano y yo tampoco entendía que era estar acá. O sea, yo decía, necesito solucionar esto, necesito respetar mis espacios, pero desafortunadamente a veces cuando uno trata con público no aprende a decir que no, porque uno se siente miserable diciendo que no. Ya después de un tiempo entendí que decir que no a clientes que no son tan óptimos tanto para tu negocio como para ti también es importante. Así tú resultes siendo la persona más mala del universo por haber dicho que no, o por haber dicho estas son las reglas de mi negocio, o hasta aquí te voy a cumplir cierta garantía de este producto, obviamente siempre desde los términos legales, pero también decir que no es importante. Pero ahora también te quiero contar sobre las cosas buenas. Oigan, creo que materializar un proyecto
como un emprendimiento es la cosa más hermosa del mundo. No solamente porque es una idea que sale de tu cabeza y resultas viéndola ahí, fijo, con todas las cosas que tú querías, con todas las cosas que tú planeaste. Siempre sí se lo digo a la gente y quiero que por favor se pongan la mano en el corazón, porque a mí me pasó y espero que el emprendimiento que abras es porque realmente te gusta y es algo que tú esperas desde tu corazón. ¿Por qué se los digo? Porque yo abrí mi cervecería a través de muchas opiniones, a través de lo que juré que pensé que quería ser, pero en realidad no me gustaba tanto. Y conforme empieza a avanzar el tiempo, uno se da cuenta que no le gusta tanto ni el mercado, ni la situación, ni el producto, y eso tiende a que te canses muy fácil. Pero poder ver que todo lo que tú tenías en tu cabecita está ahí puesto es asombroso. Que también hay mucha gente que te quiere. Oigan, miren, también desde los emprendimientos va a haber muchas personas que se sienten identificadas con tu marca, que se sienten identificadas con tu producto, pero inclusive también se sienten identificadas contigo. A mí me pasaba muchísimo que como yo era también la propietaria y también estaba atendiendo, era muy bonito ver cómo mucha gente llevaba a otras personas, cómo hablaban del negocio bien, cómo hacían sus fechas importantes. En mi local se pidió matrimonio, Yo emocionada porque de verdad le pidieron matrimonio a alguien y yo... Hubo muchos momentos así, hubo gente que me tendió la mano, gente que sabía que yo no tenía el presupuesto y me colocaba la banda y me colocaba, miren, al principio, inclusive gente desconocida. Fue un cliente a escuchar jazz, que eso fue algo que me encantó. Oigan, músicos, personajes que iban a mi cervecería y me decían, colóqueme esta canción, amor para ustedes, siempre. Era gente que sabía muchísimo de música y que a veces uno se queda con las mismas 5 canciones y ellos decían, ponme esta, hermosa, divina. A mí me encanta el jazz, el blues, el rock. La cervecería tenía este tipo de música, pero esa vez fue un cliente que colocó mucho jazz y ya después al otro día, o sea, como que ese mismo día me dijo, oye, tú tienes como hacer un toque acá, y le dije, oye, no tengo plata. Me trajo a los 8 días una banda. Y saben, así constantemente. También hubo lecturas de poesía. Miren, yo al ver que tanta gente me estiró la mano y que me dijo, venga y te apoyamos con lo que pudieran. Oigan, no tenía que ser algo tan grande. Podía saber lavar un vaso, podía ser atender una mesa, podía ser decorar algo, pintar algo chiquito en la cervecería. Era una cosa muy asombrosa. Cuando yo me volví viral, yo literalmente no tenía la capacidad de gestionar tanta gente. Hubo clientes que se entraron literalmente a la cocina a lavar. Yo sé que probablemente legalmente ustedes están diciendo esto no se puede hacer, pero no sabía, eran 100 personas que yo nunca había tenido y estaba yo con mis 2 chicas, no sabíamos gestionar todo esto. Personas que sabían que podían negociar, que podían mejorar mi negocio, me llevaban cositas chiquiticas que para mí siempre ha sido un honor tenerlas, que a la larga me tocó guardarlas, venderlas, entregárselas a otras personas ahorita que ya no tengo la cervecería, pero personas que se sintieron muy identificados, personas que se sentían identificados conmigo y que de alguna manera habíamos enlazado tanto que sentían la necesidad de proteger, querer y querer que andara mi proyecto muchísimo más allá. La cantidad de veces que me reí de cosas absurdas que yo no entendía. Una vez estuvo un cliente que estaba muy borrachito, literalmente, y no sé, empezó como a jugar así como detrás de una pared que teníamos y decía tiburoncito, tiburoncito. Y era muy gracioso, era muy bonito ver ese tipo de cosas. Cuando sale bien algo, por ejemplo, tú creas un flyer o tú creas una actividad, un toque, sacas un nuevo producto y a la gente le gusta. Siento que para mí era una cosa muy maravillosa. La viralidad fue una de las cosas más hermosas que me pasaron porque entendí que hay gente muy buena
que hay gente que te quiere apoyar de todo y mucha gente me ha dicho es que tú no supiste aprovechar la viralidad. Oigan, miren, era muy complicado sostener un negocio que ya estaba quebrado, pero también era muy complicado sostener algo con muchas personas que estaban a distancia, que no consumían constantemente el producto y que era algo que yo estaba entendiendo. Pero también era muy complicado sostener un negocio cuando ya mi cuerpo me estaba diciendo basta, estoy muy cansado, estoy muy enfermo. Y de aún así como que dije, aunque tuve que cerrar las puertas de ese negocio, aunque tuve que decir basta con este negocio, ustedes no saben la cantidad de recuerdos que yo tengo en mi cabeza de la gente tan noble, tan hermosa y tan entregada a mi negocio. Claramente yo en algún punto fui mala persona con uno que otro que se aprovechaba, o inclusive fui mala persona con uno con otro que fue buena persona, pero yo estaba en una situación tan de estrés y tan enferma que yo literalmente ya no lograba sostener tantas emociones ni tanta socialidad. En algún punto me dio una infección en los pulmones. Oigan, yo nunca había tenido esto, nunca, jamás. Y tuve que ir a atender con fiebre, ¿saben? Entonces a veces uno dice, la estoy tratando de dar toda, pero no la logro hoy, y eso hace que tampoco uno sea tan social y tan amable. Error mío. Pero lo que les decía, a veces uno comete el error de no soltar el control. Pero ustedes no saben la capacidad tan hermosa que tiene todo esto. Claramente no supe hacer muchas cuentas, claramente tuve que desgarrarme el alma, a veces también decir esto no va a funcionar por más que sea mi marca, por más que yo lo atesore, por más que yo lo quiera, también hay que decir stop, porque esto no va a ir para ningún lado. Y obviamente tomar la decisión también de cerrar fue un acto también, no solamente de amor hacia mí, sino también hacia un negocio que dije, prefiero 1000 veces que quede en este recuerdo hermoso y no seguir desgarrándome hacia algo que no está funcionando. ¿Pude haberlo cambiado de sitio? Pude haberlo cambiado de sitio. ¿Pude haber mejorado los productos? También. Eso también hace que, eso también son opciones cuando uno está quebrando. Pero yo ya no me sentía en la capacidad de salud y de emocionalidad para seguir sosteniendo eso. O sea, yo estaba muy enferma, yo no sabía qué le pasaba a mi cuerpo. Ya después nos enteramos que era lupus, pero yo ya estaba totalmente enferma. ¿Que si volvería a abrir un negocio? Obviamente lo volvería a abrir. No solamente porque te entrega la capacidad emocional, oigan, la capacidad emocional que uno tiene creando un negocio es sorprendente. Uno logra hacer tantas cosas que uno dice, yo cómo logré limpiar, yo cómo logré sacar a esta gente, yo de dónde saqué esta valentía, yo de dónde saqué esta creatividad. Es increíble. O sea, lo volvería a hacer 1 y 10,000 veces. Claramente tomando mejores decisiones, tomando decisiones en frío, teniendo una persona que me ayude con el tema de contabilidad, escuchando también a las personas, confiando en las personas, entender que el control no lo es todo. Esas cosas que yo sé que no le hicieron también a mi negocio, claramente las mejoraría. Pero también entiendo que uno también es nuevo. Oigan, no es como que uno amanece aprendido, por más que uno estudie estas cosas, en el camino la experiencia cambia todo. Claramente si usted tiene la oportunidad, chiquito o chiquita, de ir y buscar a cualquier emprendedor con el que usted tenga confianza y preguntarle muchas cosas, hágalo. Porque ahorita que yo lo digo en voz alta, me doy cuenta que había muchas cosas que a muchas personas también le pasaba lo mismo. Y que hubiera sido mucho más decente de mi parte haber entendido esto, porque uno puede pedir un consejo de una persona que ya tuvo esa experiencia. Y si en su vida aparece alguien que ya tiene la experiencia y le da un consejo, por favor tómelo, porque a mí también me pasó. Un profesor me dijo, financieramente su negocio no va a dar, va a quebrar en tanto lapso de tiempo, y yo decidí no hacerle caso. Así que a veces es muy importante también hacerle caso a las personas que saben, por algo tienen el conocimiento, no porque uno tenga el emprendimiento y el emprendimiento sea de uno, quiere decir que uno tenga el conocimiento de todo. Porque para eso existe un montón de gente que estudió juiciosamente sus áreas.
Si usted cree que financieramente está haciendo bien las cosas y tiene un contador y el contador le dice que no, créale al contador, mijito o mijita, usted no es contadora. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo, pero son experiencias que a uno lo hacen crecer como persona en muchas cosas. Creo plenamente la idea que cuando uno ya vive en eso, ya no le tiene mucho miedo a volver a crear otro proyecto y también tenga la capacidad de entender de que si usted creó un emprendimiento y no le gustó y quiere volverse empleado otra vez, lo puede hacer. No pasa absolutamente nada, porque la experiencia igual le va a quedar buena o mala, o si más adelante usted quiere ser empleado por 5 años y dentro de 5 años volver a montar un negocio, créame que usted va a tener la capacidad de hacerlo. Así que pues nada, hoy quería contarles detrás del emprendimiento. Las cosas no se cosechan de un día para otro, las cosas tienen que ser cambiantes, frustrantes, pero también son exitosas en el camino. Yo espero que la frustración y las cosas que le salgan mal no haga que usted se ciegue a las cosas que le salen bien, porque a mí me pasaba muchísimo eso. Estaba tan enfocada en la frustración de todo que literalmente no estaba sintiendo los pequeños momentos y los grandes momentos. Ahorita los guardo en mi corazón y los guardo con mucha nostalgia, pero en su momento hubo muchos momentos que yo bloqueé por estar tan estresada que no disfrutaba las cosas que sí salían bien. Así que nada, si te gustó este capítulo, si tienes un emprendimiento, si tú también estás pensando en cerrarlo, por favor coméntamelo, o si te han pasado estas cosas de frustración, probablemente si tú comentas eso, otro emprendedor te va a ver y así entre todos se hacen un enlace y saben cómo hacia dónde ir y qué hacer. Así que nada, los quiero muchísimo, nos vemos el otro fin de semana y no olvides compartir, suscribirte porque eso nos va a ayudar muchísimo a llegar a más comunidad. Chao chiquito.